Efectivamente, mantener a deudores que tienen que ser eliminados de la base de morosidad del boletín comercial o de DICOM, por tanto, tener informada una deuda fuera de los casos que la ley lo permite, por supuesto que es una infracción y que genera la obligación de reparar o de compensar a aquellos consumidores y clientes afectados. Conversamos en esta jornada, en esta oportunidad, sobre las deudas y sobre todo cómo salir de DICOM e incluso cómo evitar, por supuesto, llegar a esta instancia. Ya lo adelantaba yo al inicio, lo vamos a conversar con Mario Espinosa, abogado y director legal de Grupo Defensa.cl. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Piedad, todo muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien Mario, gracias por estar con nosotros hoy día en este programa que, les recordamos siempre, queda disponible en el canal de YouTube de Grupo Defensa.cl y también lo pueden encontrar en Spotify como ADN Te Escucha. Estaba mencionando yo al inicio, Mario, que esta es una problemática que enfrentan 1 de cada 4 chilenos o personas residentes en nuestro país en los últimos años. Son casi 4 millones de personas las que están en DICOM y hay alta preocupación por eso, porque muchas veces se puede convertir en un problema para avanzar en otras situaciones de la vida, como por ejemplo obtener créditos hipotecarios o de otro tipo. Salimos a la calle a preguntarle a las personas qué conocen sobre DICOM y cómo creen que se puede salir de este registro, y esto fue lo que nos dijeron. Parece que cuando no haces los pagos te dejan en el registro donde no puedes acceder a ciertos beneficios para créditos o otros tipos de acceso a financiamiento. No, bueno, un sistema de que cuando uno no paga las deudas queda como históricamente como ahí en el sistema. Obviamente eso indica que hay muchas personas que no pueden volver a rehacerse económicamente, postular a otros créditos o tener otra vía como económica, digamos. Bueno, liquidando todas las deudas que tengan con el sector financiero, retail, quedando al día prácticamente. Y también sirve para buscar trabajo. Teniendo una buena asesoría y un buen manejo comercial. Entiendo yo que esa es la forma correcta de salir de DICOM. Mira, hay cierta claridad. Hay de todo, eso te iba a decir. Hay de todo, hay cierta claridad con respecto a cómo funciona o a qué significa estar en DICOM, pero la mayoría mantiene esta idea, ¿no, Mario?, de que es malo estar en DICOM, de que en ningún caso es algo bueno. No, por supuesto que no es algo bueno, porque por un lado... Ese es el consenso general, digamos. Sí, y es muy cierto. O sea, es malo porque te deja fuera del sistema bancario y comercial para poder acceder a financiamiento, eso por un lado. Pero por otro lado también es manifestación de que estás pasando por un problema financiero y que ya es bastante grave, quizás no al punto de la máxima gravedad, que es probablemente cuando estás ya en insolvencia o estás demandado, pero sí no estás de manera incipiente. Podríamos decir, esta primera fase de un endeudamiento riesgoso es cuando tú ya estás con un sobreendeudamiento, que luego en una fase siguiente se transforma en una morosidad, y ahí es donde caes a DICOM, y ya en fases más grandes o más graves, mejor dicho, es por supuesto ya cuando estas demandas aparecen o caes en una situación de insolvencia. Por lo tanto, nunca es bueno estar en DICOM, pero por supuesto todos sabemos que es un directorio, ¿verdad?, de información comercial que consolida toda la información comercial de personas y empresas para efectos de realizar análisis de riesgo, que es obligatorio para todas aquellas instituciones que entregan dentro de su giro comercial créditos y instrumentos o herramientas de financiamiento. Y eso también, claro, es una de las preocupaciones que tienen las personas, porque DICOM finalmente es una base de datos que usan los bancos, las distintas entidades financieras para analizar el riesgo crediticio de las personas. Entonces, un deudor que se ha atrasado en sus pagos ingresa al registro de DICOM después de del día 21, desde la fecha del vencimiento del pago. O sea, ¿es bien rápido esto y es automático? No es automático. Es las instituciones que otorgan créditos que están con 21 días de morosidad, informan esa morosidad
al sistema, que es boletín comercial, que ahí también hay un tema que asumen, por supuesto que DICOM está súper como, está muy presente en las personas y creen que es la información oficial, pero en realidad el Directorio de Información Comercial oficial en Chile es el boletín comercial de la Cámara de Comercio de Santiago, ¿ya? Y a partir de ahí DICOM también obtiene su información. Pero es el acreedor que tiene un crédito moroso, que cumplió 21 días desde la fecha de vencimiento del pago y que ese pago no se ha verificado, no se ha realizado, informa al boletín comercial y a DICOM esta morosidad y por lo tanto a partir de ahí se publica. Y por lo mismo, siendo el acreedor el que informa, una vez que esa deuda se pone al día, ya o ese crédito se repacte, por lo tanto queda al día y queda pagado, es también la misma institución financiera la que tiene la obligación legal de avisar ese pago o acuerdo de pago en el caso de una repactación al boletín comercial dentro de los 7 días hábiles siguientes a la fecha de que eso ocurra. Por lo tanto, así como tienen el derecho a informar, también tienen la obligación de aclarar y de informar el pago y de informar la aclaración o la repactación que puso al día el deudor dentro de ese plazo que la ley establece. Bien, ahí entonces a tener en consideración eso también con respecto a los plazos, porque uno siempre se atrasa y lo hemos visto. O sea, sacando el cálculo, Mario, ahí tú me puedes ayudar. Sí. Si desde lo que tú estabas mencionando recién se ingresa a DICOM, hemos hablado en otras oportunidades que para liquidar estas deudas o para poder organizar nuestras deudas tenemos que haber pasado por lo menos 90 días desde el no pago o demora. En ese sentido, ¿siempre vamos a pasar por DICOM? Cuando renegociamos las deudas, en este procedimiento de renegociación de la ley de insolvencia, efectivamente tienen que haber transcurrido 90 días de atraso, 90 días de morosidad. Por lo tanto, esas deudas ya están informadas a DICOM porque estas se informan a partir del día 21. Y digamos las cosas como son, los acreedores son muy eficientes para informar. ¿Ya? Porque además como para muchas otras cosas, o cobrar y todo eso, ¿o no? Porque además es una forma también de presionar al pago. Claro, ¿ya? Claro. Para muchas personas puede ser muy terrible caer en DICOM, especialmente cuando es la primera vez probablemente. Entonces ya el solo hecho de saber que a partir del día 21 se puede informar, para las empresas son eficientes para generar esa información, precisamente porque es un medio yo no quiero llamarlo de presión, pero sí de provocar una actividad en el deudor que quiere salir cuanto antes de DICOM, y por lo tanto lo hacen apenas ya tienen el derecho a hacerlo. Claro, son bastante eficientes para informar, pero Sí. Pero muchas veces, claro, son poco eficientes para solicitar el retiro del deudor del boletín comercial. Bueno, ¿suele pasar eso con las entidades financieras? Suele pasar, y de hecho hace poquitos días tuvimos un caso bien relevante a través de un acuerdo que hubo entre el CERNAC y la institución financiera del Banco Ripley, ¿verdad? Que efectivamente tenía muchas personas mal informadas en el boletín comercial en años anteriores, y ahí se llegó a un acuerdo de reparación porque efectivamente mantener a deudores que tienen que ser eliminados de la base de morosidad del boletín comercial o de DICOM, por tanto, tener informada una deuda fuera de los casos que la ley lo permite, por supuesto que es una infracción y que genera la obligación de reparar o de compensar a aquellos consumidores y clientes afectados. Claro. Ahora, vamos al inicio finalmente. ¿Cómo evitar llegar a DICOM? ¿Por dónde nos vamos para que no nos tenga que pasar esto? A ver, lo primero para evitar caer en DICOM, yo creo que el paso 1 es saber tu situación de endeudamiento, cómo está. Ya hemos hablado en otros programas esto de los semáforos, ¿verdad? Semáforo verde, luz amarilla y luz roja. La recomendación es que estemos que hagamos este análisis cuando estamos en esta luz verde. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Que yo tengo un rango de endeudamiento que no supera a nivel de deudas de corto plazo, créditos de consumo, tarjeta de crédito automotriz, línea de crédito, que yo no destino más del 20-25% de mi ingreso líquido al pago de ese tipo de deudas. Ya cuando uno maneja un endeudamiento que se está dentro de esos límites, lo más probable es que tú no caigas en morosidad y por lo tanto no caigas al boletín comercial o a DICOM. Pero para poder estar seguro de eso, yo primero tengo que hacer ese cálculo. Entonces la primera recomendación es que nos sentemos con lápiz, papel o un computador y una calculadora y saquemos cuentas.
sumemos todas las deudas y todos los pagos que yo tengo que hacer mensualmente de deudas de corto plazo, para ver cómo estoy yo, el total de mi carga financiera versus mi ingreso líquido de ese mes, y ahí yo voy a sacar una foto. A partir de esa foto, porque probablemente tú estés al día, ¿ya? Y por lo tanto estos síntomas quizás no son tan evidentes, pero a partir del cálculo que yo voy a hacer, ya voy a empezar a ver o puedo ver ciertas cosas. Por de pronto, si yo supero ese 25%, tenlo por seguro que en algún momento ese pago no lo vas a poder cubrir, ¿ya? Y lo más probable es que ya estés llegando a poder estar al día, porque o estás haciendo pagos mínimos en la tarjeta de crédito, o bien estás recurriendo a endeudamiento y más endeudamiento para pagar las cuotas de los créditos, para pagar los estados de cuenta, las tarjetas. Entonces, en algún momento, si yo no tomo medidas correctivas muy pronto, en algún momento yo voy a caer en esa morosidad. Y el problema de caer en DICOM es que, tú puedes caer en DICOM y puedes pagar lo atrasado y salir, pero eso va afectando tu score, va afectando después tu capacidad de crédito a futuro. Claro. Y si bien vas a poder acceder a crédito en el futuro, como ya estuviste en DICOM, eso se castiga con tasa de interés más alta, porque pasas a ser un cliente más riesgoso. Entonces, por supuesto que genera muchos perjuicios para las personas estar en DICOM, y por eso que también existe tanto temor y tanto cuidado al momento de tratar de evitar de caer en esto. ¿Cómo uno pero puede? A veces, disculpa ¿Sí? Piedad, pero a veces tanto el afán de no caer que nos mantenemos al día con más endeudamiento. Si eso es lo grave, entonces entramos ahí Ese es un a muy una buen espiral punto. entramos a una espiral de deuda que salirse es muy difícil, y que en la gran mayoría de los casos termina en una situación ya de insolvencia derechamente. Claro, o sea, por evitar estar en DICOM por una deuda, por ejemplo, de un crédito de consumo, pido otro crédito de consumo para pagar ese crédito, y en el fondo, claro, no voy a DICOM por el primero, pero termino peor. O bien la cuota del crédito vigente lo pago con la línea de crédito de la cuenta corriente, o bien, pago la cuota del crédito de consumo, pero la tarjeta de crédito hago el pago mínimo. Entonces nos mantenemos en una situación de estar al día, pero que en realidad es súper artificial, no es real. No es real. Y entonces lo más probable es que, ¿por qué no es real? Porque no hemos hecho este cálculo de cuánto representa la carga financiera de tu ingreso, y lo más probable es que si hacemos ese cálculo superemos por bastante este límite del 25% que estamos hablando. Ahora, puede que sean muchos los que nos están escuchando a esta hora, Mario, que piensen, bueno, ¿cómo puedo ver si estoy en DICOM? Porque yo entiendo que estoy bien y que no tengo deudas, pero uno nunca sabe, finalmente pueden haber enredos, o uno mismo no tiene conciencia de su situación financiera, que pasa también muchísimo. ¿Cómo uno puede ver si está o no en DICOM? Mira, hay dos opciones. Uno es pagando el certificado. ¿Ya? Ahora mira, hay un certificado que es gratuito que entrega la Comisión para el Mercado Financiero, ¿Ya? que establece tu nivel de deuda, y si estás al día o tienes morosidad más de 30 días, tienes morosidad más de 90 días. Y ese certificado es gratuito, se obtiene con la clave única desde la página de la Comisión para el Mercado Financiero. Por lo tanto, si tú apareces ahí con una deuda de más de 30 días, más de 90 días, es evidente que estás en DICOM. Ya. No necesitas sacar un certificado. Perfecto. Ahora, si tú quieres de todos modos tener la certeza, hay dos opciones. Puedes comprar el certificado, tanto en DICOM como en el boletín comercial. El boletín comercial se limita a las deudas. En el caso del certificado DICOM es un poquito más completo, habla también de participaciones en sociedades, vehículos, propiedades, es un informe más completo. Y además de eso, tú tienes la posibilidad de cada 4 meses obtener un certificado gratuito de las deudas y de la morosidad, tanto en el boletín como en DICOM, que la ley permite obtener cada 4 meses. O sea, podrías sacar tú 3 veces al año un certificado sin costo, y además de eso tú podrías obviamente comprar el certificado, que entiendo que vale alrededor de 15,000 pesos. Hay que tener cuidado también con eso, porque de todas maneras uno puede pensar que está todo bien, y es siempre mejor asegurarse o revisar antes de querer solicitar algún tipo de crédito quizás más importante, como un crédito hipotecario o un crédito de consumo que sea de un alto volumen, ¿no? Entonces hay que tener ahí siempre esa consideración para buscar esa información y estar, lo que hemos dicho en varias oportunidades, Mario, estar conscientes también y ordenados. Porque falta eso, lo hemos notado. Sí, totalmente. A ver, yo creo que no hay nada peor que no tener claridad respecto a tu situación de endeudamiento.
¿ya? Y mantenernos bajo esta lógica de que si no sé, el problema no lo tengo, y es al revés. Claro, ignorar. Ignorar o evadir, ¿verdad? Que somos súper buenos para eso, y la verdad es que al menos en este punto del tema del endeudamiento, mientras antes yo sepa el diagnóstico, mientras antes yo esté consciente de mi situación, y especialmente si yo cruzo estos límites de endeudamiento sostenible, por llamarlo de alguna forma, mejores soluciones voy a poder tener, primero quizás solo a través de cambio de hábitos financieros, ajustes que yo pueda hacer dentro de mi presupuesto, ajustar ciertos gastos que puedo eliminar o que puedo rebajar y que me permitan disponer de mayor liquidez para poder pagar mis deudas, o bien ya derechamente si es que estoy en un rango de un endeudamiento alto, donde estoy ya no pagando los servicios básicos con mi ingreso, sino que con deuda, compro mercadería con crédito, con las tarjetas, ahí se requiere una intervención bastante mayor. Pero si yo no lo sé, no puedo tomar decisiones y no puedo buscar soluciones, que es lo más importante. Claro, hay que tener siempre esa consideración. Vamos a seguir hablando de esto y sobre todo de qué podemos hacer para salir finalmente de DICOM. ¿Cómo uno sale de DICOM? Lo vamos a estar conversando a la vuelta en este ADN Te Escucha que hacemos con Mario Espinosa, abogado y director legal de Grupo Defensa.cl. Seguimos analizando cómo salir de DICOM, en qué consiste DICOM, cómo evitar, por supuesto, llegar a esa instancia en primera parte. Y, por supuesto, estamos atentos a sus historias, sus consultas a través de nuestro WhatsApp en el más 569-8521-2360. Estamos junto a Mario Espinosa, abogado y director legal de Grupo Defensa.cl. Mario, dejamos pendiente el cómo salir de DICOM. Ya estamos en DICOM, ya vimos por qué podemos estar en DICOM. Ahora, ¿cómo uno sale? Claro, mira, hay muchas formas. Una es muy fácil y de hecho es automática, ya que una vez cumplidos 5 años desde que se informó una determinada deuda, se borra automáticamente. O sea, ninguna deuda puede estar informada por más de 5 años, ya. Por lo tanto, cumplidos 5 años sin moverse del escritorio, como decía antes un comercial por ahí, yo era chico, ahí se me cayó un poco el carnet, te sacan de DICOM, tienes la obligación de automáticamente salir del sistema, eso es por ley. Eso es por la ley de protección. Eso. Exactamente. Ya, por la ley de protección de la vida privada, en el fondo después de 5 años, por mucho que la deuda siga, me tienen que sacar de DICOM. Es que eso es súper importante lo que tú dices, Piedad, porque una cosa es la información comercial de la morosidad en el sistema y otra cosa es la existencia o exigibilidad de la deuda. Son dos cosas distintas que caminan por caminos distintos. La información comercial es lo que se puede hacer de conformidad a la ley de protección de datos de la vida privada, y la exigibilidad de la deuda tiene que ver con temas de prescripción, de judicialización, tiene otro tipo camina por otro carril. Por lo tanto, una deuda que se dejó de informar no necesariamente deja de existir. Son dos cosas que son distintas. Entonces, cumplidos 5 años desde que se informó, automáticamente se elimina. Bien. Otra forma también muy fácil en la práctica, pero que por supuesto es todo un desafío, es el pago de la deuda. Tú cuando pagas una deuda, también esa deuda se debe dejar de informar dentro del plazo de 7 días hábiles desde ocurrido el pago, como comentábamos recién. Y lo mismo si tú repactas una deuda. Cuando tú repactas una deuda, el crédito que está moroso se tiene por pagado y nace un nuevo crédito fruto de esa repactación. Ahí también rige el plazo de 7 días hábiles desde que ocurre esa repactación. Pero además de estas hay otras que son súper importantes y a las cuales las personas pueden recurrir. Primero, la renegociación de las deudas por parte de la persona deudora, persona natural deudora, a través del procedimiento de la ley de insolvencia, o esta renegociación administrativa que hemos hablado muchas veces acá en el programa, donde el acuerdo de renegociación tiene, entre otros efectos, además de modificar las condiciones de los créditos, la aclaración de las deudas que fueron sometidas a este procedimiento, porque esa renegociación en el fondo como que te deja al día, para que se entienda, ¿ya? Por lo tanto, también se elimina el DICOM como uno de los efectos del acuerdo de renegociación. Ahora, puede ocurrir que tu acreedor te demande, ¿ya? Y como también hemos hablado mucho en el programa y hemos recomendado mucho en el programa, tú tienes, después de la notificación y requerimiento de pago, 8 días hábiles para defenderte. Y uno se defiende de las demandas ejecutivas de cobranza a través de un escrito que se llama excepciones. Las excepciones son las defensas que opone el deudor a una demanda ejecutiva de cobranza, y si el tribunal acoge
alguna de esas defensas, alguna de esas excepciones que tú presentaste en contra de la demanda, esa sentencia firme también te sirve para eliminar el DICOM. Dentro de esas excepciones también está la prescripción. Por lo tanto, si tú obtuviste que el tribunal declarara la prescripción de la deuda o de la acción ejecutiva, se elimina el DICOM. Ya. Si nunca te demandaron y tú demandas a tu acreedor para la prescripción, también te sirve para eliminar el DICOM. Finalmente está también la quiebra o liquidación voluntaria, cuyo dentro de los efectos está la extinción de las deudas y por lo tanto también Se sale la automático. la rehabilitación financiera del deudor. La resolución de término tú la notificas al boletín comercial y a DICOM y se elimina esa deuda. Y también ocurre mucho que una deuda está judicializada, te demandaron y pasó tanto tiempo sin que el juicio tuviera movimiento que se entiende que ese procedimiento está abandonado. Entonces, cuando yo, deudor demandado, dentro de los derechos que puedo presentar, está también pedir el abandono del procedimiento cuando el juicio no tiene movimientos útiles durante un cierto periodo de tiempo. Esa sentencia que acoge y declara abandonado el procedimiento también te permite eliminar el DICOM. Bien, o sea, esa deuda. Si yo me declaro en quiebra, entonces mis deudas se borran, por así decirlo, automáticamente. Claro, lo que pasa es que cuando la resolución de términos se notifica a distintos actores, por así decirlo, intervinientes en el proceso, y por supuesto que se notifica al boletín comercial de DICOM y en virtud de ellos también tienen que eliminar las deudas que fueron objeto de la liquidación. Por eso es muy importante que cuando tú te sometes a quiebra informes todas tus deudas. Si hay una deuda que se te olvidó y no la incluiste, esa deuda no va a ser beneficiada del efecto extintivo y va a seguir siendo informada. Claro, o sea, va a seguir ahí. ¿Y qué deudas me pueden llevar a DICOM y cuáles no? Porque uno siempre dice como, bueno, depende de la deuda, si es un crédito hipotecario, algo muy grande, puedo ir a DICOM. Pero en realidad por una tarjeta de crédito o de una casa comercial uno también puede terminar en DICOM, ¿o no? Sí, por supuesto. Las deudas que se pueden informar a DICOM son aquellas que constan en un documento que las justifique, que generalmente es un título ejecutivo. Me refiero a pagarés, letras de cambio, cheques, facturas, y también ciertos contratos de crédito que se pueden informar. Pero adicionalmente a eso hay algunos instrumentos privados que también se pueden informar por el acuerdo de las partes, como por ejemplo los contratos de arrendamiento, que contienen una cláusula que lo autoriza. Eso tiene que estar específicamente pactado y establecido en los contratos, de otra manera no pudieran informarlo, porque insisto, esto está regulado por la Ley de Protección de Datos y de la Vida Privada. Y importante también saber que a partir de 2 modificaciones que se hicieron a la ley hace poco tiempo, tanto las deudas educacionales como las deudas tomadas para financiar atenciones de salud no pueden informarse al boletín comercial ni a DICOM. Bien, eso siempre es importante tenerlo en consideración. Y por último, Mario, si ya pagué, ya solucioné mis problemas con las deudas y no me han sacado de DICOM, ¿qué puedo hacer? Bueno, eso es una infracción a la Ley de Protección de Datos Personales y de la Vida Privada, y por lo tanto tú como afectado tienes 2 opciones. Uno, que son compatibles. Uno es ejercer el recurso que la propia ley contempla, que se conoce como habeas data, donde se exige que este acreedor que está mal informando lo deje de hacer y por lo tanto deje de cometer infracción a la ley. Ya, eso por un lado. Pero por otro lado también tú tienes la posibilidad y todo el derecho de pedir una reparación por esta situación, porque es evidente que si que te mantengan informado en una deuda de manera ilegal, que no corresponde, te genera un perjuicio, ¿ya? Que puede ser un perjuicio desde el punto de vista moral por todo lo que la aflicción psicológica que eso puede significar, por ejemplo, que te estén llamando por una deuda que no debiera estar informada, cobrando una deuda que no está informada, pero también puede generar perjuicios económicos importantes, por ejemplo, que producto de esta mala información quede fuera de la celebración de algún contrato que te iba a generar alguna rentabilidad o algunos ingresos importantes, no puedas participar de licitaciones, por ejemplo, eso también genera perjuicio. Entonces, cuando hay una información a DICOM que está mal hecha, de manera que es ilegal, que no está dentro de los casos en que se puede informar, tú como deudor o cliente bancario o cliente de la casa comercial afectado puedes recurrir a través de estas 2 figuras, 1 pidiendo que se elimine y 2 a través de una demanda civil de indemnización de perjuicios pidiendo que se repare los perjuicios causados no solo materiales sino incluso también morales.
Bien, esa es una súper buena pregunta. También surgen las dudas con respecto muchas veces a si, por ejemplo, me pueden rechazar una postulación a un trabajo por estar en DICOM. Porque una cosa es solicitar un crédito y que yo estoy en DICOM y no me lo den. Pero, por ejemplo, si yo estoy postulando un trabajo o si yo estoy buscando arrendar un departamento, ahí también muchas veces se pide esa información. Sí, mira, en derecho privado se puede hacer todo aquello que no esté prohibido. Por lo tanto, para poder celebrar, por ejemplo, un contrato entre particulares, estamos hablando de contratos civiles comerciales o un contrato de arrendamiento, yo tengo el derecho a exigir esa información, pero me la tiene que entregar voluntariamente mi contraparte. ¿Ya? Pero en materia de postulaciones laborales, de poder acceder a cargos o a contratos de trabajo, la regla general es que no se puede exigir la presentación de un informe comercial